Bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre la estática de fluidos. En este video definiremos los conceptos de fluido, densidad, presión y fuerza de empuje, además de explicar conceptos como el principio de Arquímedes, el principio de Pascal y algunos otros fenómenos. Para saber qué es mecánica de fluidos, vamos a hablar de dos conceptos, la mecánica y los fluidos. La mecánica es el área de la física que estudia los cuerpos en reposo o en movimiento y su evolución en el tiempo, bajo la acción de fuerzas. Analizaremos dos casos. El primero, en reposo. Tenemos a un vehículo estacionado. Realizaremos un diagrama de cuerpo libre para saber cuántas fuerzas se encuentran. Sabemos que existen dos fuerzas, el peso y la fuerza normal. Al realizar la sumatoria de fuerzas, nos da igual a cero. Esto quiere decir que el cuerpo está en reposo y que no se desplaza por el eje Y. Entonces, sabemos que el peso es igual a la fuerza normal. En movimiento, usaremos el mismo ejemplo, pero esta vez el carro se encuentra inclinado, y por acción de la gravedad, el carro se desplazará a la derecha. Si realizamos nuestro diagrama del cuerpo libre, encontraremos tres fuerzas. La fuerza normal, la fuerza de rozamiento y el peso. Para realizar nuestra sumatoria de fuerzas tenemos que descomponer el peso tanto en el eje X como en el eje Y. Y tenemos que el peso en Y y la normal serán iguales, por lo que en el eje Y el cuerpo está en reposo. Pero cuando realizamos la sumatoria del eje X, nos damos cuenta que sí se estará desplazando por la acción de la gravedad. Por ende, W en X será mayor que la fuerza de rozamiento, y la sumatoria será igual a la masa por la aceleración. Hay que recordar que la aceleración es un vector que me dará una dirección. Entonces, si queremos usar la definición de aceleración, tendremos que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Encontraremos que la velocidad es una característica del movimiento y que a su vez, el hecho de que esa velocidad esté cambiando respecto al tiempo nos dará una evolución en el tiempo. Dependiendo de las fuerzas que estén actuando, sabremos si está en reposo o en movimiento. Fluidos. Son aquellas sustancias que pueden adoptar la forma de un recipiente. Ya con esto sabemos que los fluidos pueden ser líquidos o gases. Se deforman continuamente bajo la acción de una fuerza que se está aplicando. A mayor sea la fuerza, mayor será el esfuerzo cortante que se está aplicando. Cuando se le aplica una fuerza a un fluido dentro de un recipiente cerrado, el volumen disminuirá, demostrando así la propiedad de compresibilidad. Tenemos entonces dos casos. Uno en donde una jeringa contiene un líquido y otra donde contiene un gas. Si nosotros realizamos una fuerza al lado contrario a la boca de la jeringa, podemos ver que el gas se comprime con más facilidad que el líquido, dando así que el gas es un fluido muy compresible y el líquido es un fluido muy poco compresible. Densidad. La densidad es una magnitud que expresa la relación entre la masa que posee un cuerpo, esta cantidad se expresa en kilogramos, y el volumen que ocupa un cuerpo, cantidad que se expresa en metros cúbicos. Podemos ver esto en el ejemplo del agua y del aceite. Si vertimos agua y aceite en un mismo recipiente, veremos que el agua está hasta el fondo, mientras que el aceite se mantiene por encima. Esto se explica porque el agua tiene mayor densidad que el aceite. Si el caso fuera opuesto, el aceite se posicionaría por debajo del agua. Presión. La presión es una cantidad física encargada de medir la fuerza normal que se da sobre una determinada área. Tal como podemos ver, la fórmula de la presión equivale a fuerza sobre área, porque no es lo mismo que nosotros apliquemos la misma fuerza hacia un objeto que posea diferente volumen, y viceversa. No es lo mismo que apliquemos fuerzas diferentes, aunque los objetos llegaran a tener el mismo volumen. La unidad de la presión es el pascal, medida también como newton por metro cuadrado.
Aparte, existen distintas maneras en las cuales podemos referirnos a la presión: atmósfera, Torricelli, bar, etc. Pero ya dependerá del contexto en el que se nos pida hacer la correspondiente conversión. Presión atmosférica. Sabemos que toda materia ocupa un lugar en el espacio, y las partículas no son una excepción, los gases, ¿cierto? Centrémonos también en lo que sería el oxígeno, por ahora. Por acción del viento, estos gases van a moverse de izquierda a derecha, pero existirá una fuerza mayor aún que haga que estos se vayan hacia abajo o el centro de la Tierra, conocida como la gravedad. ¿Qué quiero decir? Que si bien las partículas pueden llegar a moverse de un lado a otro, van a predominar en ir hacia abajo. O bueno, abajo, ¿no? Coloquialmente. Es el centro de la Tierra, en otras palabras. Entonces, debido a que la mayor cantidad, eso va a ser, claro, que la mayor cantidad de gases se puedan llegar a estar acumulados acá. Y a medida de que subamos, la cantidad de gases va a ser menor. Ya que, bueno, como he dicho, todo está acá, ¿no? Supongámoslo así, todo está acá. Entonces, acá va a haber una cantidad mayor de presión, va a haber más fuerza. Y a la vez va a haber más oxígeno, claro. Y esa es la razón principal por la que una persona que está acostumbrada a vivir acá, cuando llega a ir hacia lugares altos, siente como que le falta el aire. Y claro, es porque la cantidad de gases, como el oxígeno, son menores que las que hay acá. Y aunque sea por poco, nuestro cuerpo ya estaba acostumbrado hacia esto. Por último, la presión que se encuentra sobre el nivel del mar se suele decir que equivale a una atmósfera, ¿no? Siempre y cuando también estemos en temperatura ambiente, ¿no? Y ya explicamos a cuánto equivale una atmósfera en la diapositiva anterior. Principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes dice lo siguiente. Todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta una fuerza de empuje hacia arriba igual al peso del fluido que desplaza. Cabe recalcar que por sumergido entendemos que puede ser parcial o totalmente sumergido. Ahora, lo importante aquí es que tenemos una fuerza que se dirige hacia arriba que se llama fuerza de empuje, que será igual al peso del líquido que desplaza. Vamos a explicar esto a más profundidad. Sabemos que el empuje es una fuerza neta vertical dirigida hacia arriba, que ejerce un fluido sobre un cuerpo parcial o totalmente sumergido. En este ejemplo que proponemos tenemos un objeto de masa m, cuyo peso será m por la gravedad. En este ejemplo, el objeto tendrá una densidad menor a la del agua. También tenemos un recipiente con agua hasta el tope, colocado a su vez dentro de otro recipiente. El cuerpo de masa m lo introduciremos en el agua, y por lo dicho anteriormente, este cuerpo presentará flotación, quedará flotando en la superficie. Pero al ingresar el agua, desplaza una cantidad de líquido. Supongamos que se derrama del primer recipiente y es recogido por el segundo. Este líquido que recogimos en el recipiente externo, si lo llevamos a una balanza, podremos registrar su peso. Y este peso del líquido desplazado se convierte en la fuerza de empuje. Es decir, tenemos el peso del cuerpo actuando hacia abajo y una fuerza hacia arriba que es la fuerza de empuje, que fue descubierta por Arquímedes. Es una fuerza que sostiene el cuerpo en ese sitio para que permanezca estático. Ahora, tenemos que el empuje es igual al peso del líquido desplazado. Si descomponemos sería el empuje es igual a la masa del líquido desplazado por la gravedad. Y por la densidad que habíamos explicado antes, que es masa sobre volumen, podríamos decir que el empuje es igual al volumen del líquido desplazado por la densidad del líquido por la gravedad. Pero hay que acordarnos que el volumen sumergido es igual al volumen del líquido desplazado, porque al ingresar se derraman las gotas al segundo recipiente y nos daría la fórmula que ya conocemos, que el empuje es igual al volumen sumergido por la densidad del líquido
por la gravedad. El principio de Pascal. Este principio lleva ese nombre en honor a Blaise Pascal, nacido en París en el año de 1662. Fue un filósofo, físico y matemático francés quien materializó importantes y precursoras aportaciones a las ciencias de la matemática y de la física. El principio de Pascal indica que la presión ejercida sobre un fluido incompresible contenido en un recipiente se transmite íntegramente a todos los puntos de este y a las paredes del recipiente que lo contiene. Sistema hidráulico. Este sistema se materializó gracias a las observaciones vistas en el principio de Pascal, las cuales hemos podido ver en la diapositiva anterior. Este sistema nos permite ver y analizar de manera muy práctica el principio de Pascal. Este sistema está compuesto por una prensa hidráulica, la cual debe estar llena de un líquido característica incompresible. A su vez, esta prensa debe estar sellada en sus extremos por un par de émbolos. Lo que nos dice el principio de Pascal es que al aplicar una presión, a la cual llamaremos presión 1, provocada por una fuerza 1, al aplicar dicha presión sobre el recipiente, dicha presión se distribuye uniformemente por todo el recipiente de tal manera que la presión en cada punto dentro del recipiente es igual a esta presión ejercida. Tenemos así que se llega a ejercer una presión, la cual llamaremos presión 2, generada por una fuerza 2, sobre el émbolo de mayor tamaño. Según el principio de Pascal, tendremos que la presión 1 será igual a la presión 2, con lo cual tendremos que la fuerza 1 dividido entre el área del émbolo de menor tamaño, a la cual llamaremos área 1, será igual a la fuerza 2 dividido entre el área del émbolo de mayor tamaño, a la cual llamaremos área 2. Con lo cual es que según el principio de Pascal se cumple esta igualdad. Este principio en la cotidianidad se utiliza para el levantamiento de objetos muy pesados aplicando fuerzas pequeñas. Esto se puede ver mejor de la siguiente manera. Digamos que el área 2, o sea, el área del émbolo más grande, sea igual a 60 veces el área 1, el área del émbolo más pequeño. Tendremos que la fuerza 1 dividido entre el área 1 será igual a la fuerza 2 dividido entre el área 2, la cual es igual a 60 veces el área 1. Con lo cual tendremos que la fuerza 2 será igual a 60 veces la fuerza 1. Con lo cual observamos que al aplicar una fuerza sobre el émbolo de menor área, se genera otra fuerza de magnitud mayor que actúa sobre el émbolo de mayor área. De esta manera, se usa este sistema en la cotidianidad para levantar objetos pesados de manera muy eficiente. Este sistema funciona de manera similar a la siguiente animación. A continuación hablaremos sobre la tensión superficial. Las siguientes imágenes muestran un insecto y un clip que flotan pese a ser más densos que el agua. Esto es posible dado la atracción que existe entre las moléculas que forman el líquido, ya que la superficie de este líquido se porta como si fuese una membrana elástica. Esta tendencia de la superficie a contraerse se denomina como tensión superficial. La tensión superficial explica la forma esférica de las gotas de los líquidos. Las gotas de lluvia, las gotas de aceite y las gotas de un metal fundido que caen son esféricas, porque sus superficies tienden a contraerse y hacer que cada gota adopte una forma que tenga una mínima superficie. La figura geométrica que tiene la superficie mínima para determinado volumen es la esférica. Por esta razón, las gotas de niebla
y de rocío en las telarañas o en las gotas de las hojas aterciopeladas de las plantas son esféricas. Por último, definiremos el concepto de capilaridad. La capilaridad es un proceso que se presenta cuando el agua se mueve en contra de la gravedad y a través de espacios muy estrechos. Por ejemplo, en los tejidos de tallo de las plantas o a través de tubos muy delgados. Esta propiedad se debe a la cohesión entre las moléculas del agua y la adherencia de estas a las moléculas del medio que las contiene.